sí apoyan la parte de los protocolos que en un primer momento planteaban la reducción de emanaciones de gases tóxicos al entorno. Y por un lado, la reducción de estos gases tóxicos y por otro lado, el fomentar o el promover el que las empresas pudieran utilizar sus propios recursos para mantenerse. También el cuidado de los desechos que pues están generando, principalmente en el área de la industria. Y además de eso, le incluían pues el uso de una nueva tecnología que les permitiera pues reducir lo que estaba generándose, ¿no? Me acuerdo que por ahí cuando se lanza este protocolo, querían que se redujera, me parece que el 0.5% de las emanaciones de gases tóxicas, de gases tóxicos al ambiente, y años después, por supuesto, Estados Unidos no firma, hay otros países que no firman, porque pues eso requería inversión económica. Entonces, en un origen se hablaba de las empresas socialmente responsables solamente desde la perspectiva de la sustentabilidad. Solamente desde la perspectiva del cuidado del entorno y el manejo adecuado de los recursos. Con esa premisa se lanza este proyecto de empresas socialmente responsables. Entonces, iba más enfocado al cuidado del entorno natural que específicamente a la contribución social que se podía hacer. Sin embargo, cuidando el entorno natural, ya estamos cuidando el entorno social, ¿no? Porque buscaba promover una conciencia que fuera más empática por parte de las empresas en función de cómo estaban operando para desgastar menos o cuidar más el entorno. Y en función de eso, pues dejarle un legado mejor a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de este término más o menos desde hace 15 años, si no es que más, de la sustentabilidad y las empresas socialmente responsables. Posterior a eso, dice, bueno, sí, es importante que cuidemos el entorno, que hagamos nuevos protocolos, que hagamos inversión en nueva tecnología que nos permita, pues, reducir los desechos que estamos generando, ver cuál es el seguimiento que se le va a dar a los desechos, y las leyes también empiezan a apoyar todo lo que tiene que ver con este manejo de residuos, etcétera, ¿no? Y de hecho empiezan a generar criterios normativos para regular todas estas empresas y qué es lo que realmente están haciendo con lo que están sacando. Pero, ¿dónde viene o en qué punto se habla de la parte social? Sí, pues si cuidamos el contexto, cuidamos el entorno, pues estamos cuidando a una de las especies que predominan en el reino animal, que es los seres humanos. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una parte de responsabilidad cumplida, digamos. Pero, ¿dónde se le agrega la parte mucho más social? Cuando empiezan a monitorearse todos los sistemas de salud y se empiezan a dar cuenta que la población que actualmente, la población de los últimos tiempos, es una población muy enfermiza, por así decirlo, ¿no? Muy vulnerable a ciertas situaciones y que empiezan a presentarse enfermedades nuevas que hace años no se mencionaban, ¿no? Como la ansiedad, como el estrés, como ataques de pánico, como una serie de situaciones a nivel fisiológico que se empiezan a manifestar en un buen porcentaje de la población. Y ahí es donde dicen, bueno, entonces sí tenemos que hacer algo a nivel social. Y entonces se ajustan algunos programas del Estado o de los diferentes gobiernos en función de preservar la salud física, mental y emocional de todas las personas. Por otra trinchera está el sector productivo, cuidando ya de este aspecto de la salud mental y emocional de sus trabajadores.
Por otro lado, otros organismos se encargan de cuidar también este aspecto dentro de la familia, dentro de la educación, se hacen reformas en los planes y programas de estudios y muchos programas que buscan precisamente sanar o preparar a toda la población para ciertas situaciones que están impactando. Y es de estas situaciones de las que quisiera hablar porque precisamente es en el año 2020, o sea, el año pasado, que se ve en evidencia pues nuestra fortaleza, nuestra solidaridad, se ve en evidencia los recursos que poseemos, y no me refiero a recursos económicos, a los recursos emocionales que poseemos en función de la convivencia dentro del confinamiento, ¿no? Y la convivencia dentro de la crisis, el seguir generando dentro de un caos. Entonces, todos estos elementos son bien importantes, bien interesantes y forman parte de una responsabilidad que todos tenemos, no solo las empresas, todas las instituciones, los organismos y nosotros mismos, de cuidar también nuestra salud mental y nuestra salud emocional, por el trabajo, por la familia, pero sobre todo por nosotros, por la calidad de vida que nosotros esperamos tener o que deseamos tener. Pero bueno, podemos profundizar más en el tema. Vemos que hay literalmente distintivos, ¿no?, que se otorgan a diferentes empresas como Grupo Modelo, Coca-Cola, me parece que Tox, muchas otras empresas que acompañan, o sea, se hacen acompañar de este distintivo que se les otorga por ser empresas socialmente responsables. Es decir, porque evidenciaron que están siendo empáticos con el entorno y que están cuidando de manera interna todos sus procesos y que estos procesos se están llevando pues de manera adecuada. Entonces son pues galardonadas, por así decirlo, con este distintivo de empresa socialmente responsable. Pero en realidad, tengamos o no tengamos ese distintivo, seamos una empresa grande o una empresa pequeña, en realidad todos tenemos que contribuir porque el beneficio de esto, pues es el beneficio literalmente para todos. Pero bueno, una vez que ya di esta introducción general, quiero platicar específicamente de un rasgo social bien importante, que hoy es lo que más me están pidiendo de manera directa y de manera indirecta, cuando me hacen algunos cuestionamientos al respecto. Y tiene que ver con la inteligencia emocional. Recordemos que nosotros, pues debemos resguardar nuestra salud física, que es importantísima, sobre todo ahora en la pandemia, pero también nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Curiosamente, son esos dos rasgos en los que nadie o muy pocas personas trabajan. Entonces, son elementos vitales para el ser humano, sin embargo, son poco valorados, no solo por la comunidad científica, sino a nivel social. ¿Por qué? Pues porque no se consideran elementos importantes. Y nosotros vamos a ver a lo largo de lo que voy a describir cómo básicamente para desempeñar cualquier actividad profesional, laboral, nosotros requerimos manejar una adecuada inteligencia emocional. En todos los aspectos de nuestra vida, también requerimos manejar una adecuada inteligencia emocional. Entonces, de ahí quiero partir. Las emociones no deben manejarnos a nosotros, nosotras debemos manejarlas a ellas. Y bueno, pues viene una premisa importante. Una emoción primero se va a sentir y luego se va a pensar. La emoción se siente porque se percibe a través de los sentidos. Entonces, estos sentidos son los que van a disparar en nosotros, en nuestro físico, un estado emocional. Por ejemplo, si nosotros vamos a un velorio, bueno, ahorita no podemos ir, pero cuando íbamos, si nosotros vamos a un velorio,
y probablemente vamos acompañando a alguien, pero ni siquiera conocíamos al difunto. Algunos me van a decir, no, pues es que yo nada más iba por el café, algunos solo por acompañar, algunos por quedar bien, no sé, pero bueno, fuimos. No conocíamos a la persona que falleció, pero déjenme decirles que todos los seres humanos generamos energía y esa energía nos ayuda a vincularnos y a interactuar con otros individuos. Por eso podemos sentir cuando un espacio o un lugar al que llegamos está tenso, hay enfado, hay tristeza, lo podemos sentir. O sea, no lo pensamos, lo sentimos primero, porque la emoción se siente. Entonces, en este ejemplo, pues si llegáramos a un velorio, ¿qué pasaría? Pues probablemente no conocemos a la persona, sí pensamos qué mala onda, pero cuando es el momento en el que empezamos a modificar nuestro comportamiento, cuando empezamos a sentir la energía, a sentir la situación en la que están los demás. Y eso nos vincula de manera emocional, afectiva y empática con los demás. Y de tal modo que seguimos llore y llore y ni conocíamos al difunto. Y entonces estamos en una situación de tristeza, de melancolía, acompañando literalmente en el dolor de los familiares, y nosotros ni conocíamos a la persona y estamos ahí llore y llore. Ah, bueno, pues porque estamos haciendo una vinculación emocional, una vinculación afectiva, cosa que ahora, a través de los medios digitales, nos cuesta muchísimo trabajo generar. ¿Por qué? Pues porque no hay esa energía de la reciprocidad que el ser humano necesita. De ahí la risa. También, si alguien se empieza a reír en algún lugar, tengan por seguro que la mayoría va a continuar riéndose. ¿Por qué? Porque hay una vinculación también de la emoción, que en ese caso sería la alegría. Entonces, nuestra naturaleza tiene como elementos básicos 5 emociones. Ustedes seguramente, los que tienen hijos o los que tienen nietos pequeños, debieron de haber visto una película que se llama Intensamente, que está bien, pues bonita, ¿no? En el sentido de la narrativa y la temática. Y ahí vienen las emociones básicas. Pero bueno, ¿cuáles son las emociones básicas con las que nacemos? Porque también tenemos que decir que tenemos emociones construidas, las que construimos de manera social a lo largo de nuestra vida, que van haciendo más complejos pues diferentes temáticas. Pero bueno, ¿cuáles son estas 5 emociones básicas y para qué nos sirven? Bueno, estas emociones básicas, que ya vienen prediseñadas biológicamente, son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza y el asco. Si tú te das cuenta y puedes observar un bebé que probablemente todavía no trabaja a nivel cognitivo el pensamiento abstracto, porque es un bebé, ya tiene estos elementos emocionales de manera natural, ¿no? Incluso por el olor, el bebé puede sentir asco y puede tener el reflejo de querer vomitar. No es algo que pensó, pues voy a llegar a un lugar y me va a dar, no, es algo que ya tiene. La tristeza, que usualmente se genera por el desapego, también la generamos desde que nacemos. La alegría también. La ira, que es una emoción importante, es una emoción fuerte, es una emoción que nos llena de energía, nos llena de calor, porque hasta rojos nos ponemos cuando estamos muy enojados. Que tensa los músculos del cuerpo, principalmente los músculos del rostro. La ira es una emoción que sentimos en el sistema digestivo principalmente, y en algunos otros órganos, como en el hígado y otros más, ¿no? Que las filosofías más orientales se enfocan a analizar en qué parte sentimos esas emociones. La ira es una emoción que literalmente nos cuesta trabajo disipar. No quiero decir que a todos, depende mucho de la personalidad, la crianza que hayan tenido, etcétera. Pero ¿por qué nos cuesta mucho disiparla? Porque, pues es eso, pura energía que nos llena literalmente
la mente de pensamientos abrumadores.